será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la escuela sabática de esta semana. Hola amigos y familia en la fe, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Es un placer poder llegar ante todos ustedes a través de todos estos medios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales también. Y agradeciendo de una manera muy especial a cada uno de ustedes que nos mandan sus mensajitos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también y por supuesto por texto. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí pendientes a la lección. Por favor, no se olviden de orar por este ministerio. Estamos luchando y estamos tratando de llegar a todo el mundo llevando un mensaje de esperanza. Y también, por supuesto, sus oraciones nos ayudan y nos alientan, ¿verdad?, para seguir adelante. Sabemos que hoy vamos a mirar en la lección cómo Pablo batallaba en un momento dado al llevar el mensaje a ciertas personas, a ciertas áreas. Sin embargo, Dios estaba con él, ¿verdad? Y eso lo hemos mirado a través de la lección en esta semana. Vamos a entrar de lleno ahora sí a nuestra lección. Vamos a estudiar el versículo que es del versículo de memoria que se encuentra en Hechos 18, 9 y 10. Y por supuesto vamos a invitar la dirección del Espíritu Santo. Así es que si le es posible, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra y por la oportunidad que nos da de también tener un día más de vida, Señor. Te pedimos que tomes en cuenta nuestros pecados, los tomes en consideración y los perdones cada uno de ellos. Por favor, Señor, los traemos ante ti. Queremos que tú los laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No somos dignos, Padre Celestial, porque somos pecadores, pero por tu gracia inmerecida esperamos que nos puedas cubrir nuestros pecados. Ayúdanos a entender el mensaje de esta lección para nuestras vidas, Señor, y aplicarlo a nosotros mismos primero, antes de tratar de aplicarlo a alguien más. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y ahora que tenemos la certeza de tener la guía del Espíritu Santo, vamos a leer Hechos 18, 9 y 10. Dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso, vuelvo a repetir, se encuentra en Hechos 18, 9 y 10. Es la lectura para memorizar o bien la lectura clave para esta lección. Y muy interesante porque Pablo se sentía tal vez un poco desanimado por lo que estaba viviendo, por tanta persecución, por tanta oposición que estaba recibiendo en los lugares donde él estaba yendo. Pero específicamente Dios le dice: mira, no tengas miedo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y es más, en este pueblo tengo mucha gente que obviamente uno no se da cuenta, ¿no? De pronto en nuestra ciudad donde vivimos pareciera como que hablamos y sentimos de pronto que rechazan el mensaje que estamos dando, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios te dice: no te detengas, sigue hablando, yo estoy contigo y aquí tengo mucha gente. Y sabe, en algunos casos nosotros no podemos mirar a esa gente que Dios tiene en sí como su pueblo, porque en muchos casos la gente aún todavía no se ha convertido. Por eso es necesario que usted y yo hablemos, que usted y yo llevemos el mensaje, porque ese mensaje es el que hará que las personas en realidad cambien sus caminos, cambien sus rumbos y vengan hacia Dios, vengan hacia los pies de Cristo Jesús. Es Dios que conoce los corazones. Él sabe que si usted habla, esas personas se van a convertir. Así es que por favor, al igual que Pablo, Dios te dice a ti en esta ocasión: no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Sigue hablando, no te calles, sigue hablando el mensaje de salvación, que yo estoy contigo y, por supuesto, te voy a proteger también, que es lo que dice: y nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Qué hermosa esperanza y qué hermosa bendición tener la protección completa de Dios, ¿verdad? En todo momento. Así es que ya sabe, y con eso en mente vamos a seguir adelante. Vamos a entrar a la parte de el domingo, en este caso, dice: de vuelta a Listra. Parecía que en el segundo viaje misionero, Pablo va a visitar una vez más a las ciudades que visitó o en la que dio su mensaje en su primer viaje misionero. ¿Y por qué? Bueno, sin duda alguna, él fue allí para mirar cómo estaba yendo la obra y, por supuesto, para decirles y para animarlos que siguieran adelante, ¿verdad? Dice la pregunta que resalta allí en Letras Oscuras: lee Hechos 16 del 1 al 13. ¿Qué nos enseña lo que hizo Pablo?
¿Cuánta sensibilidad tenía para tratar de alcanzar a los demás? La respuesta de un servidor que ustedes van a encontrar ahí en la pantalla es: por no causar contiendas hizo que Timoteo se circuncidara, no por cuestión de salvación, sino como algo práctico. Vamos a leer la lectura bíblica en este caso y vamos a mirar qué es lo que Dios nos tiene para nosotros en esta ocasión, ¿sí? Entramos a Hechos 16 del 1 en este caso al 13. Dice: después llegó a Derbe y a Listra. Había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, un joven por cierto, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, algo interesante es que un judío, de paso, hasta el día de hoy todavía, si una persona, un joven o una mujer, es nacido de una mujer judía, automáticamente lo hace ciudadano judío. Eso es algo todavía hasta el día de hoy, por cierto. Así es que con Timoteo no fue la excepción. Vemos que su madre, en este caso, era una mujer judía creyente, y aunque su padre era griego, Timoteo cabía en este caso en el rublo de ser un ciudadano judío en este caso, ¿sí? Así es que vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Dice: quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Algo interesante es esto, que la semana pasada, en la lección pasada, miramos que la gran contienda que hubo o que había era la circuncisión. ¿Te recuerda? Entonces, cuando Pablo habla de que no es necesario, de hecho, el primer concilio en el año 49 que se llevó a cabo en Jerusalén, llegaron a un acuerdo que los gentiles no tienen que circuncidarse. Sin embargo, aquí Pablo toma a Timoteo y lo circuncida por causa de los judíos. Pareciera como que hay una contradicción aquí, ¿no? No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que en algunas ocasiones nosotros tenemos que hacer ciertos aspectos, ciertos detalles para no hacer tropezar a algunas personas que están a nuestro alrededor, en este caso, ¿no? Recuerde que Pablo tenía en este caso la presión, por así decirlo, de los judíos, que si Timoteo tiene que participar en el ministerio, tiene que circuncidarse, ¿no? Y vuelvo a repetir, Pablo no lo circuncidó para que se salvara de esa manera, sino lo circuncidó solamente, por así decirlo, como diríamos en México, ¿no? Para taparle la boca a los judíos que estaban allí tratando de hablar, y que posiblemente, si Timoteo se hubiese envuelto en el ministerio sin estar circuncidado, hubieran hecho un escándalo como en otras ocasiones lo habían hecho, ¿no? Y vamos a mirar precisamente en esta lección cómo de pronto vienen unos escándalos ahí medio raros, medios extraños precisamente, ¿no? Así es que esa es la razón. Repetimos, ¿no? Pablo no circuncidó a Timoteo para la salvación, sino más bien para testimonio, por así decirlo, de los judíos que estaban allí, ¿sí? Muy bien, seguimos leyendo en el versículo 4. Dice: al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. En este caso estamos hablando aquí de Pablo y de Silas. Dice: así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que nosotros, nuestro esfuerzo, por así decirlo, en el ministerio puede animar a otras personas y pueden incluso ayudar a otras personas para que sobresalgan y para que vayan de una forma espiritual creciendo, ¿verdad? Muy bien, en el versículo 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les comunicáramos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Muy bien, esa es la lectura que encontramos en Hechos 16 del 1 al 13, de modo que ya podemos entender un poquito mejor la respuesta de un servidor. Dice allí: por no causar contiendas hizo que Timoteo se circuncidara, no por cuestión de salvación, sino como algo práctico. En este caso, por supuesto, hablando de la circuncisión. Muy bien, al pie de la página, en la parte del domingo, en letras rojas, dice: ¿por qué crees que Pablo circuncidó a Timoteo?
¿Qué debería enseñarnos esto acerca de nuestra disposición a hacer ciertas cosas con las que quizá no siempre estamos de acuerdo o que no consideramos necesarias, pero que contribuirían a una causa mayor? Bien, recuerde que esta pregunta es algo para que usted medite en su corazón y usted pueda responder por su propia cuenta, ¿no? La respuesta de un servidor dice: por amor a las almas debemos adaptarnos a lo que es considerado correcto por algunos, aunque no sea punto de salvación, como en este caso los judíos, ¿verdad? Que ellos esperaban o bien pensaban que era necesario que se circuncidaran a todos los judíos, ¿verdad? Hoy por hoy, mencionábamos la semana pasada que de pronto muchas personas piensan que todavía, incluso el día de hoy, deben circuncidarse. Pareciera como que ya es algo que pasó de moda y pasó al olvido, pero no. Todavía hay muchas personas que en el día de hoy piensan que es necesario circuncidarse para poder salvarse en este caso, ¿no? Pero recuerde que si la circuncisión se lleva a cabo en alguna persona, es o debe ser solamente por principio, solamente por higiene y no por salvación en ningún momento. Ahora me viene a la mente una pregunta que me han hecho de la semana pasada, tomando en cuenta lo que estamos mirando en esta pregunta en la parte roja, ¿verdad?, del domingo. La semana pasada la lección hablaba precisamente a los gentiles, prohibirles que no comieran de alimentos sacrificados o bien presentados a los ídolos, y tampoco de ahogado, y tampoco comer sangre, ¿no? Entonces algunas personas me han preguntado de dónde surgió esa práctica y en realidad qué era lo que encerraba y por qué de pronto Pablo más adelante menciona que tú puedes comer la comida con tal de que no te vea una persona débil en la fe, ¿no? En realidad, una vez más, volvemos a decir, el mismo principio que está aquí en esta lección, aquí lo que acabamos de leer en la parte roja, hay cosas de pronto que nosotros tomamos en cuenta no hacerlas, de pronto no porque sea un pecado o constituye un pecado, sino más bien porque hay algunas personas que son débiles en la fe. Ahora recuerde que los gentiles no tenían tanto conocimiento bíblico todavía y su fe no era muy fuerte. Entonces si ellos se desviaban por comer alimentos sacrificados a los ídolos o hacer cualquier otro ritual que existía ya en aquel entonces, tomando en cuenta que los gentiles por lo regular salían ya de ese mundo precisamente. Entonces era necesario que ellos se abstuvieran completamente de eso, ¿no? Y cuando Pablo dice que si vas a comer en la carnicería, si vas a comprar carne o vas a comer un alimento que haya sido sacrificado a los ídolos, no preguntes, no digas nada, no preguntes y solamente tómalo. Ahora recordemos esto, el alimento en sí no estaba contaminado, mientras de que el alimento sea algo que se pueda comer. Por ejemplo, podría ser, digamos, pollo, cordero, vaca, cualquier animal que esté limpio. Si había sido, en este caso, sacrificado o presentado a los ídolos, en este caso, la comida no estaba contaminada en sí, lo que era la comida en sí. Lo que estamos hablando aquí es la forma espiritual. Y en ese caso, tomando en cuenta esto, recordemos que estas prácticas venían en sí del mundo griego, del mundo pagano. ¿De dónde surgía todo esto? La Biblia no da mucho énfasis de dónde surgían estas prácticas, igualmente que la lección, ¿verdad? Nos deja allí todo medio en el aire. Pero sin embargo, sabemos que históricamente hablando, desde mucho tiempo antes, desde cientos de años antes de Cristo Jesús, los griegos, el mundo pagano, sacrificaban animales o hacían comidas especialmente para los ídolos. De hecho, todavía hasta el día de hoy, por cierto, hay una práctica. Si usted recuerda, el Día de los Muertos, en México especialmente, es un día muy fuerte, donde el Día de los Muertos, las personas que creen que los muertos están vivos todavía, les llevan alimento a los cementerios, a los sepulcros, y allí van, les llevan la comida favorita del difunto, ¿no? Pensando que el difunto se va a levantar a medianoche porque es Día de los Muertos y se la va a comer, ¿no? Todavía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, tomándose en cuenta, Pablo dice, por favor, manténganse alejados de todo eso, especialmente por aquellas personas que son un poco débiles en la fe, que no tienen mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque y sabe algo que podríamos decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, sabe, de pronto, si hay una persona débil en la fe, puede suceder esto. La persona pudiera, en este caso, pensar que eso no está mal y entonces avanzar todavía más allá. ¿A qué me refiero? A que de pronto la persona pudiera, incluso esa misma persona, hacer algo para los ídolos. Pero que no se supone que ya encontró el evangelio y ya está en los caminos de Dios precisamente por eso. Debemos de mantenernos alejados de todo esto para que la persona no vaya a caer precisamente en ese hoyo una vez más, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, en muchos de los casos en aquel entonces, en el tiempo de Pablo,
Muchos de ellos venían de ese mundo precisamente. Así es que era necesario que todas ese tipo de prácticas las hicieran para un lado completamente. Y como decimos, ¿no? Todo esto era una práctica que venía del mundo pagano a 100%. Y vamos a mirar ahora, precisamente en esta lección, cómo Pablo incluso está hablando a unas personas que adoraban todo tipo de ídolos y de dioses también, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a la parte del lunes. El lunes dice Filipos, es el título de este día. Entonces la primera pregunta que encontramos allí en letras oscuras dice: lee Hechos 16 del 11 al 24. ¿A dónde fueron los misioneros el sábado y por qué? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Bien, lo que vamos a mirar en la siguiente cita bíblica nos va a revelar la siguiente respuesta que escribí allí en la pregunta. Dice: a un río cerca de la ciudad. Cabe la posibilidad de que no había sinagoga en esa ciudad, por esa razón adoraban y oraban al lado del río. Fueron encarcelados después de sanar a la joven con espíritu de adivinación. Aquí pasó todo esto. Vamos a mirarlo de una vez. ¿Qué le parece si vamos a la lectura bíblica? Dice el versículo 11 del capítulo 16 de Hechos: zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado, dice el versículo 13, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Solía hacerse la oración en ese río porque, vuelvo a repetir, no, aparentemente en esa ciudad no había una iglesia o una sinagoga, ¿no? Donde ellos adoraban en este caso, ¿no? Sigue diciendo ahí el versículo 13, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. El 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Número 15, y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Interesante, ¿verdad? Número 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Esto lo hizo por varios días, hasta que desagradó a Pablo. Se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí es hasta donde llegamos con el versículo 24. Y volvemos a repetir otra vez la pregunta, ¿no? ¿A dónde fueron los misioneros el sábado y por qué? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Ahí podemos mirar que ellos fueron a la orilla del río a orar y adorar, en este caso con las mujeres, ¿verdad? Que ahí se reunían afuera de la ciudad. Y por supuesto, al final de cuentas nos damos cuenta que debido a su ministerio, debido a lo que ellos estaban haciendo, fueron encarcelados, fueron llevados ante los magistrados para que los callaran, ya que aparentemente causaban alboroto. Y por supuesto, el hecho de que hayan sacado ese espíritu de adivinación de aquella muchacha, de aquella joven, hizo que los amos se fueran en contra de ellos, ¿verdad? Porque pues ya no tenían ganancia, ¿verdad? Qué cosa tan interesante mirar que de pronto nosotros mismos tenemos en nuestras vidas cosas que nos pueden apartar de Dios y cosas que de repente no nos dejan mirar lo que Dios ha puesto frente de nosotros. Y a veces damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas de Dios, ¿verdad? Ojalá que en este caso, y lo digo por estas personas, no los amos de la joven esta, ellos no miraron que el bien que ellos estaban haciendo o presentando a Dios, a pesar de que la joven les dijo: estos hombres anuncian las buenas nuevas, ellos traen el camino de la salvación. Sin embargo, los amos, ellos no les importó eso, ellos lo que les importaba era la ganancia de dinero, ¿verdad? Así es que
Mi estimado, mi estimada, de pronto tú y yo podemos estar en lo mismo, ¿verdad? Ojalá que el dinero no nos aparte del camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la salvación. La segunda pregunta que encontramos allí en Letras Oscuras dice, lee Hechos 16, 25 al 34, repasa la historia de la conversión del carcelero. ¿Qué debía hacer para ser salvo? Bueno, creer en Cristo y bautizarse. Muy bien, vamos a la cita bíblica. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, él entonces pidió una luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Número 30, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Algo muy interesante e importante es ver lo que el carcelero hizo en este caso, ¿verdad? Una vez que se dio cuenta que estos hombres eran de Dios, se acercó a ellos, se arrodilló ante ellos y dijo, ¿qué puedo hacer o qué debo de hacer yo para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Algo muy interesante es que no sabemos si este carcelero, obviamente siendo un gentil, ya tiene algún conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que sí sabemos es que inmediatamente él los tomó a ellos, los sacó de la cárcel, los llevó a su casa y cuando estaba en casa, al escuchar la palabra de Dios, se bautizaron inmediatamente él y toda su casa. Esta experiencia con el carcelero muchas personas la utilizan para decir o para tratar de dar el mensaje que las personas no necesitan ser doctrinadas en este caso, ¿no? Vuelvo a repetir, no sabemos si el carcelero tenía ya algo de doctrina o no. En realidad la historia no lo dice, ni tampoco la palabra de Dios. Sin embargo, y es obvio y claro, ¿verdad?, que no vamos a interrumpir al Espíritu Santo, pero de pronto se hacen campañas evangelísticas y se espera bautizar a 200, 300, 500 personas, ¿no? Es muy bueno, pero sabe, en algunos casos las personas solamente por una emoción entran a la pila bautismal y de pronto ni siquiera vuelven de regreso a la iglesia a recibir su certificado de bautismo. Esto es algo que creo yo no es saludable para la iglesia, no es saludable en este caso para el pueblo de Dios, que se dé una campaña y allí se bautiza una persona o se empuje a una persona a bautizarse. Vuelvo a repetir, no es obviamente la intención interrumpir al Espíritu Santo. ¿Sabe? Si se hace una invitación, se hace una campaña y una persona tiene el deseo de bautizarse, no debemos de impedírselo, por supuesto. Eso es muy distinto a tratar de empujar a la persona a que se bautice. ¿Sí me entiende? ¿A qué me refiero? ¿Sabe? Hay algunas personas evangelistas que llegan a un lugar y ellos esperan que los hermanos, los laicos, empujen a sus visitas a que se bauticen. Y algunos incluso se especializan en sacar la decisión. Y sabe, no es que estemos en desacuerdo que una persona se bautice al instante o rápido, solamente que debemos tener mucho cuidado que esa persona verdaderamente esté siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y sabe, en lo personal yo haría esto: si una persona decide bautizarse sin tener mucho estudio bíblico, necesitamos asignar en ese mismo instante, en ese mismo momento, en el momento del bautismo, a una persona que se encargue y que se haga responsable de llevar a esa persona a más estudios bíblicos, a la doctrina, a que se doctrine bien a esa persona, ¿no? Porque de repente los bautizamos e incluso en algunas ocasiones se da el estudio bíblico, se bautiza a la persona y ya pareciera como que ya se bautizó, ya no es nuestra responsabilidad, ¿sabe? Nuestra responsabilidad es salvar almas, no bautizar personas. Es nuestra responsabilidad que con aquellas personas que estamos estudiando verdaderamente conozcan el Espíritu Santo, que conozcan a Jesús, que conozcan a Dios, que conozcan la verdad, que conozcan la doctrina completa, para que su fe, para que su decisión tenga un fundamento, ¿verdad? Y el fundamento, por supuesto, siempre debe ser Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, si la persona decide bautizarse al instante por una emoción, está bien, no se lo vamos a impedir tampoco, pero sí deberíamos de mantener bien consciente de que una persona se debe de asignar para que le siga dando la doctrina, ¿verdad? Así es que, tomando eso en cuenta,
Ahí vemos la respuesta que se le dio al carcelero, ¿verdad? Él debería creer en Cristo Jesús y también debería de bautizarse. ¿Por qué bautizarse? Porque es necesario que la persona se bautice. Cuando tú has tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, debes de bautizarte. ¿Y acaso una persona se puede salvar sin bautizarse? Sin duda alguna que sí. Pero si tenemos la oportunidad, es nuestra obligación cumplir con el mandato de Cristo Jesús y es bautizarnos precisamente. Una persona que se bautiza es porque reconoce que tiene pecados y que públicamente está haciendo esta gestión para que la gente pueda ver en él ese cambio también, ¿verdad? Que él está buscando a Cristo Jesús en este caso y que está arrepintiendo públicamente también de sus pecados, ¿sí? Así es que vamos a la segunda pregunta, que se encuentra allí, que es al pie de la página de la parte del lunes. Dice, lee Hechos 16 del 31 al 34. Así que ahora vamos a ir del 31 al 34, aunque ya leímos una parte de ellos, ¿no? Dice la pregunta que se encuentra ahí, que son varias preguntas, o mejor dicho, 2 preguntas largas aquí, por cierto. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán completo e integral fue el sacrificio de Cristo en nuestro favor? ¿Cómo puedes aprender día a día a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo que te cubre como tu única esperanza de salvación? La respuesta de un servidor ahí es la siguiente, ¿no? La salvación es de todo aquel que cree y se convierte de todo corazón. Nuestro Señor Jesucristo es el único en quien tenemos la salvación. Vamos a leer la cita bíblica que se encuentra allí en Hechos 16, en este caso versículos 31 al 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como ya abundamos bastante en esta cita bíblica, solamente es bueno recalcar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el versículo 31 ahí lo podemos encontrar. Bien, vamos a entrar a la parte del martes. Tesalónica y Berea es el título de este día. Y la primera pregunta que resalta allí en letras oscuras dice, lee Hechos 17 del 1 al 9. La pregunta que tenemos que responder aquí es, ¿cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles? Entonces la respuesta de un servidor que pusimos allí es, muchos judíos creyeron y se unieron al movimiento cristiano, pero muchos de ellos, llenos de celos, hombres malos, les acusaban de trastornar al mundo y buscaban llevarlos ante las autoridades. Eso fue lo que encontramos allí en Hechos 17 del 1 al 9. Vamos a la lectura para mirar lo que tiene la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Número 5. Celosos, entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Interesante lo que estaba sucediendo aquí. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Versículo 8. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Número 9. Pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Nótese qué interesante todo esto, ¿no? Porque Pablo llega, muchos judíos entienden el mensaje, lo aceptan, pero otros llenos de celos juntan, como usted puede mirar ahí en el versículo 5, algunos ociosos, hombres malos, dice la palabra de Dios. Ellos van en contra, en este caso, de Pablo y de sus predicaciones, de verdad. Y sabe, podemos recalcar un poquito lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué no se supone que los judíos era el pueblo de Dios? ¿Qué no se supone que eran los mismos judíos que tienen que llevar este mensaje de salvación a todo el mundo? Sin duda alguna que sí. Mas, sin embargo, como podemos ver, no cabe duda que una persona, por muy cercana que se sienta a Dios, sabe, si permite que el enemigo le engañe, puede caer y puede alejarse de Dios. E incluso puede seguir pensando que está dentro del camino de Dios, seguir adelante. Y así estando muy lejos y apartado o apartada completamente de la verdad divina. Tengamos mucho cuidado nuestro estatus. Recuerde, somos muy buenos para mirar a otras personas y mirar quién está mal, quién está fallando y quién ha caído. Y sin embargo, pudiera ser que usted y yo estemos peor en un momento dado. Ahora, por supuesto, no debemos desanimarnos y lo contrario, mi hermano, mi hermana, yo no quiero que usted se sienta como que, entonces ¿para qué sigo luchando? No. Lo contrario.
La invitación es para que hagamos un examen honesto de nosotros mismos y podamos ver si realmente estamos con Dios o no. Recuerde que estos judíos pensaban que estaban haciendo lo correcto ante Dios. Estos judíos pensaban que todo estaba bien y que los malos eran en este caso a Pablo, Silas, Bernabé la semana pasada y toda aquella gente que se unía a ellos. Mas ahora usted y yo podemos mirar a leer la palabra de Dios quién estaba verdaderamente equivocado. ¿Sabe? Es fácil mirar hoy al libro de los Hechos, a mirar la historia, lo que pasó, y analizar y mirar quién tenía la razón y quién no tenía la razón, porque hasta el día de hoy la verdad ha prevalecido, obviamente. Pero en su momento, obviamente, estos judíos pensaban que ellos tenían la razón. Al encarcelar, torturar o tratar de matar a Pablo o a todas aquellas personas que se unían a este movimiento. ¿Sabe? Ellos pensaban que tenían la razón. Bueno, ¿cabe la posibilidad que usted y yo de pronto hoy pensamos o pensemos que tenemos la razón y que los que están mal son los demás? Hay que hacer un examen bien honesto para darnos cuenta y, ¿sabe? Permitir solamente que el Espíritu Santo verdaderamente hable a nuestro corazón y que verdaderamente pueda dirigirnos de una forma correcta y apropiada, por supuesto. Esa es la invitación, obviamente, tanto para usted como para mí. Yo no estoy exento tampoco de caer de pronto en el pecado o caer de pronto fuera de los caminos o los parámetros de los caminos de Dios. Bien, vamos a la segunda pregunta que se encuentra allí en este mismo día. Dice, lee Hechos 17 del 10 al 15. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en comparación con los de Tesalónica? Fueron muy receptivos al mensaje en este caso. Bien, vamos a la palabra de Dios y empezamos con el versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos no perdían tiempo, no llegaban a una ciudad y rápido se iban a las sinagogas a hablar. Ahora, ¿sabe que muchas personas piensan que Pablo iba a los judíos porque quería convertirlos al cristianismo solamente? Pero sabe, necesitamos notar que Pablo llegaba a las sinagogas y aparte de las sinagogas miramos también ya anteriormente que él se dirigió al río, ¿verdad? Donde adoraban con aquellas mujeres y oraban, ¿verdad? Pablo, su costumbre era adorar en sábado también, y eso es algo que necesitamos recalcar, porque muchas personas piensan que Pablo iba a la sinagoga solamente porque quería alcanzar a los judíos. Y digo esto porque desafortunadamente muchas personas piensan que Pablo guardaba el domingo y que solamente iba a las sinagogas los sábados porque allí encontraba a los judíos y para convertir a los judíos al cristianismo en este caso, ¿no? Así es que nótese ahí que Pablo llega a una ciudad y rápido va a la sinagoga. Número 1, para adorar y por supuesto sí, para alcanzar a los judíos y en este caso presentarles a Cristo Jesús, el que había muerto y había resucitado y ahora, ¿verdad?, era el centro de este mensaje. Versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Algo bien interesante que hay que recalcar aquí en este versículo 11 es que estos judíos miraban las escrituras, escuchaban lo que Pablo decía y ellos rápido iban a averiguar si verdaderamente lo que Pablo estaba diciendo era cierto, era verdad. ¿Sabe? Este es un consejo que yo doy constantemente cuando damos una campaña. Y en algunas ocasiones de repente suena un poquito contradictorio cuando les digo a las personas, por favor, esta semana que vamos a estudiar profecías, no crean nada de lo que yo les voy a decir. Y algunas personas me miran un poco extraño, ¿no? Y les digo, no. Lo que yo quiero es que de todo lo que estudiamos esta semana, lo que voy a presentar en los videos, en PowerPoint, en citas bíblicas, en la hermana White, en historia, quiero que usted vaya y lo recalque, ¿verdad? Quiero que usted vaya y lo estudie, lo siga estudiando. Es importante, mi hermano y mi hermana, que usted no crea solamente porque alguien dijo o porque una persona que es un teólogo, un gran teólogo, o una persona que ha estudiado bastante, porque estudió en Montemorelos, porque estudió en Andrews, porque estudió en cualquier universidad, en este caso de renombre, por muy adventista que sea, no crea solamente porque la persona mencionó tal cosa. Y digo, no lo crea en el sentido de que necesariamente tiene que ser verdad solamente porque la persona lo dijo. A donde voy con esto es que, por favor, en todo momento, en cada instante, usted vaya y corrobore la información. Si es una cita bíblica, si es una cita de la hermana White, si es una parte de la historia, usted corrobore y asegúrese que lo que la persona está enseñando en el púlpito es ciertamente una verdad. Y me refiero en todo el sentido de la palabra. No importa que sea un pastor, no importa que sea un laico, no importa quién sea, hombre o mujer que esté enseñando algo, corrobore la información. Lo más triste que puede suceder es que usted y yo escuchemos algo en el púlpito,
Lo damos por sentado solamente porque la persona parecía tener estudio y ahora vamos y lo repetimos como papagayo, ¿no? En este caso, ¿no? Y sabe que esto ha sucedido, que de repente vamos y repetimos solamente lo que alguien más dijo en el púlpito. Y si se le equivocó a la persona que estaba en el púlpito, ¿qué tal? Ahora cuando usted repita lo que esa persona dijo, también está repitiendo una equivocación o un error en este caso, ¿no? Y ha pasado mucho, que quiero yo pensar, dentro de la iglesia adventista, que hemos repetido muchas veces muchos mensajes que se han dado solamente porque alguien lo dijo y lo tomamos como una verdad, solamente porque alguien lo presentó muy convincente y aparentemente con mucho estudio. Bueno, yo le invito una vez más, como vuelvo a repetir, vamos a estudiar. Siempre estudiemos, siempre corroboremos lo que se nos dice en cualquier video, en cualquier púlpito, donde quiera que estemos, ¿no? Sea en la iglesia, en la casa, en la calle, corroboremos la información. Creo yo que esa es una muy buena práctica en sí, ¿no? Bien, seguimos leyendo ahí en el versículo 12 sobre los judíos. Dice, muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Número 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Veamos lo que está pasando aquí. Los judíos de Tesalónica, una vez que se dieron cuenta que en Berea Pablo estaba enseñando el mismo mensaje de los cuales ellos lo habían perseguido allá en Tesalónica, ahora ellos vienen a Berea a armar el escándalo también acá. Qué interesante la forma como esas personas que piensan que tienen, en este caso, el Espíritu Santo y que están siendo guiadas por Dios, son capaces de ir hasta más allá todavía con tal de detener, en este caso, lo que ellos creen que es lo correcto. Estos judíos que venían de Tesalónica, en este caso, pensaban, otra vez, como dijimos anteriormente, que estaban en lo correcto al detener a Pablo de que no predicara a Cristo Jesús. Tanto que ellos se van hasta Berea para detenerlo también allá y tratar de impedir que Pablo predique a Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Ahora, el punto aquí, mis hermanos y mis hermanas, es lo siguiente. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer para seguir predicando el mensaje? Y algo muy interesante también. ¿Qué tal si de pronto estamos equivocados y tratando de tener un mensaje que verdaderamente viene de parte de Dios? Hay que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de pronto contra quién vamos, ¿verdad? Recuerde que si el mensaje viene de parte de Dios, nadie lo puede detener. No importa cómo le hagamos, no importa qué tanto hagamos, si el mensaje viene de Dios, como en este caso con esos judíos tratando de detener el mensaje. Y estamos hablando de hace aproximadamente 2000 años, tratando de detener este mensaje que Pablo y Silas y Bernabé estaban predicando. Mas sin embargo, ustedes y yo sabemos hasta el día de hoy, 2000 años más tarde, que ese mensaje aún, todavía hoy, sigue predicándose. Qué interesante, ¿no? Y también notemos esto, que si ese mensaje que estaba predicando Pablo en este caso, y Silas y Bernabé y los apóstoles, no hubiese sido el mensaje verdadero de Dios, se hubiese desvanecido tarde que temprano, como muchos otros mensajes que también surgieron en aquel entonces, en esas mismas épocas o en esa misma fecha, por cierto. Algunas personas que salieron ahí que también se hacían llamar Cristos, sus mensajes desfallecieron, ¿verdad? Y eso lo podemos mirar a través de la Santa Biblia también, ¿verdad? Como verdaderamente el mensaje de Dios, solamente aquel que tiene la verdad, ha prevalecido y se mantiene firme y fiel hasta el día de hoy, sin haber ni un solo cambio y ninguna contradicción en ese mensaje, ¿verdad? Muy bien, el versículo 14 dice, entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él, lo más pronto posible salieron. Este es el mensaje de esta cita bíblica, y volviendo a la pregunta que estaba allí, fueron muy receptivos allí en Atenas, los judíos, ¿verdad? Pero recuerde que no faltó a aquellos judíos que vinieran de Tesalónica para impedir que también se diera este mensaje, ¿verdad? Muy bien, quiero compartir con ustedes este pensamiento que se encuentra marcado en este mismo día. Dice, una respuesta meramente emocional al Evangelio, sin la necesaria convicción intelectual, tiende a ser una superficial y de corta duración. Lo que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que una persona que tiende a tomar una decisión por una emoción en un instante, en una campaña solamente de una semana, tiende a ser, por supuesto, una decisión de muy corta duración, donde en muchos de los casos la persona solamente estuvo ahí presente por esa semana de evangelismo y nunca más vuelve a la iglesia. Y desafortunadamente, en algunos casos, ni siquiera se mantuvo la información de esa persona para buscarla. No me refiero, por supuesto, a una ciudad grande, ¿verdad? Donde no se conoce la gente entre sí.
Cuando es un pueblo pequeño o un lugar pequeño, puede que sepamos de quién se trata y podemos visitarle y seguir animándolo, ¿no? Para que siga dentro de la fe. Muy bien, al pie de la página ahí del martes, en las letras rojas, dice: ¿cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar si estas cosas, cualesquiera que sean, eran así? Lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que necesitamos averiguar por nosotros mismos y asegurarnos que lo que se está predicando es correcto. Y tomar los textos bíblicos, por supuesto, en contexto, tanto ahí mismo, enfrente y atrás del versículo, y por supuesto, cualquier texto que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Necesitamos averiguar que el mensaje que está dando es el correcto y el apropiado. Vamos a la parte del miércoles. Pablo en Atenas. Muy bien, la respuesta que encontraremos para la pregunta que está en letras oscuras la vamos a encontrar en Hechos 17 del 22 al 31. Y la pregunta es esto: dice, en su discurso en el Areópago, ¿qué grandes verdades acerca de Dios, la salvación, la historia y la humanidad le predicó a esta gente? Hablando de Pablo, obviamente, ¿verdad? Dice, mostró a un Dios vivo y al creador del universo y algunas verdades sobre el juicio y la resurrección, de las cuales algunos no estuvieron de acuerdo. Bien, vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en el capítulo 17, versículos del 22 al 31 del libro de los Hechos, y para dar respuesta apropiada, ¿no? Entonces dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien dignó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Voy a leer también el versículo 32 para seguir con el contexto solamente de esta historia. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Y qué fue lo que enseñó Pablo aquí directamente? Nótese que Pablo no utilizó tanto la palabra de Dios para dar su mensaje, sino más bien utilizó alegorías y utilizó lo que él había mirado para dar ese mensaje apropiado a las personas que estaban escuchándolo, ¿no? Ahora, notemos que Pablo iba muy bien con su mensaje y tenía la atención de todos. Pero cuando comenzó a hablar del juicio y comenzó a hablar de la resurrección y que Jesús había resucitado de los muertos, rápido se burlaron y se alejaron de él, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta a dónde llevaba Pablo su discurso o bien cuál era el fin que él le iba a dar. Sin duda alguna, él hubiese utilizado lo que se conocía en aquel entonces como la palabra de Dios para cerrar su discurso, ¿verdad? Y que las personas aceptaran no solamente a Cristo Jesús, sino también las enseñanzas que vienen de los profetas hablando de Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo no pudo terminar su discurso debido a la interrupción, ¿verdad?, de los griegos, que tenían costumbres y ellos estaban seguros y pensaban que una persona cuando moría ya no había resurrección, ahí había terminado todo, ¿verdad? Esa era una creencia que existía en aquel entonces también. La parte del miércoles, ahí en la parte roja, dice el abordaje diferente de Pablo ante al Areópago muestra su sensibilidad a las diferencias sociales y culturales. Incluso citó a un poeta pagano para expresar su opinión. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Cómo podemos usar diferentes métodos para llegar a personas diferentes?
Y la respuesta de un servidor dice: es bueno usar diferentes métodos para ilustrar o para enseñar verdades que harán la diferencia en la vida espiritual de las personas que nos rodean. No hay ningún problema con utilizar alegorías o de pronto algunas cosas que no sean verdad o que sean ficticias de cierta forma, con tal de traer una lección, ¿verdad? Para que la persona entienda y comprenda el mensaje que está tratando de dar en este caso, ¿verdad? Muy bien, jueves, Pablo en Corinto. Dice la pregunta allí. Dice, lee Hechos 18 del 1 al 17. Bien, la pregunta que resalta ahí inmediatamente en letras oscuras dice, lee Hechos 18 del 4 al 17. ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? Y la respuesta de un servidor dice, los judíos se opusieron al mensaje de Pablo, pero los gentiles abrieron su corazón. Dios le aseguró a Pablo que le acompañaba y le protegía de cualquier mal. Bien. Entonces vamos a leer la cita bíblica en este caso, o la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Este versículo aquí en realidad nos habla, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que Pablo no solamente se dirigía a las sinagogas para hablarle a los judíos, sino también hablaba a los griegos. Esos griegos que eran gentiles en este caso, ¿no? Y los persuadía y, por supuesto, muchos se convertían, ¿verdad? Así es que el pensamiento de que Pablo se acercaba a la sinagoga solamente para convertir a los judíos del cristianismo y solamente con ese objetivo es completamente falso. Pablo iba a las sinagogas para adorar y, por supuesto, para enseñar también ahí, ¿verdad?, el mensaje cristocéntrico. El versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Versículo 6 dice, pero poniéndose y blasfemando estos, hablando de los judíos, Pablo les dice, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Número 7, salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Número 8, Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Número 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Número 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Número 14. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 16. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero Galión no hacía caso alguno. Aquí podemos notar cómo Dios está al control de todo lo que hacemos, ¿sabe? Y no importa qué pase a nuestro alrededor, no importa qué es lo que usted atraviesa en su camino para presentar el mensaje de Dios, Dios siempre estará con usted y Dios le ayudará a vencer sin duda alguna. Recuerde que aquí, al tener la oposición una vez más el mensaje cristocéntrico de los judíos, el mensaje sobresalió y el mensaje siguió adelante, ¿verdad? Y en este caso, a pesar de que lo llevaron ante los tribunales no hicieron caso, en este caso, de los judíos, ¿verdad? Así es que, mi hermano, mi hermana, Dios está al control, Dios está siempre y siempre estará protegiendo a su pueblo. No importa por qué parte usted lo vea, no importa cómo usted lleve el mensaje y a dónde usted lo lleve, Dios estará con usted en todo momento. Porque recuerde que este mensaje es el mensaje de salvación, es el mensaje que viene del cielo, es el mensaje para todo el mundo en este caso. Bien, vamos a la parte final ahí del jueves, en la parte roja. Dice, Pablo, frustrado por el recibimiento que tuvo, necesitaba ánimo del Señor para la salvación de las almas allí. Las palabras que Dios le impartió en Hechos 18:10, ¿qué nos dicen a nosotros cuando quizá nos sentimos como Pablo? Bueno, ahí está la respuesta de un servidor. Dios también está a nuestro lado para protegernos y darnos ánimo. Mi estimado, mi estimada, recuerda que no importa cuál sea tu situación y no importa dónde tú vivas, tenemos una obligación de llevar este mensaje a todo el mundo. Por eso es que a través de las redes sociales, a través de hablar con tus amigos, tus vecinos, con tus familiares, debes siempre predicar el mensaje de salvación. Aquí, allá y más allá, dentro y fuera de tiempo.
Y recuerda que con fe y esperanza es lo que estamos tratando de hacer, es lo que estamos tratando de llevar el mensaje a través de todo el mundo. De modo que nos unimos a tu esfuerzo y tú únete a nuestro esfuerzo también de llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Se ha perdido y la esperanza parece no existir. Mucha gente sufriendo en el dolor y familias destruidas sin amor. Con la fe contemplarás lo imposible por la esperanza que solo existe en Jesús. Esa fe y esperanza te dará aquel gozo que Satán te arrebató. Fe y esperanza esa fe y esperanza te dará aquel gozo que Cristo prometió. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer. El pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios. Esperanza.